un movimiento. ¿Qué es esa palabra que aparece? Está grabando, es el Zoom que está grabando, dice que está grabando. Bueno. Objetivos o fines a donde se quiere conducir a la humanidad, presentado en forma bastante seductora, algunos de ellos claramente buenos, ¿no?, en la formulación, pero otros no tan claros, un poco malsonantes, que la gente empieza a sospechar. Y es el ideal que se propone para que esté alcanzado en el año 2030. ¿Qué es eso 2030? ¿Por qué 2030? Es porque es los 2000 años de que se inició la vida pública de Jesucristo. Y esto no tiene mucho que ver con Cristo, es una construcción secular, pero de todas formas utiliza ese calendario de la era común, como dicen ellos. ¿Quiénes son estos del Foro de Davos? Es un conjunto de empresarios y de políticos que se reúnen para establecer esas pautas a las cuales tienen que atenerse todos los gobiernos, ¿no?, como una gran influencia. Políticos de Oriente y de Occidente. Pero más bien es una propuesta de la llamada civilización occidental, la nuestra, digamos, para todo el mundo. Entonces, y dentro del marco de la globalización. ¿Qué es la globalización? Bueno, algo que supera el límite de cada nación en particular y de cada cultura y civilización en particular, y que tiene pretensiones de afectar a toda la Tierra, a todo el planeta Tierra y a todo el universo, si fuera posible. Por eso globalización. La unión de todo el género humano es un ideal inculcado por el cristianismo. La humanidad había perdido la unidad en Babel. Había fracasado varias veces, según la historia bíblica, que recuerdan todos los pueblos, aunque no sea la tradición nuestra, pero recuerdan, por ejemplo, una edad dorada que se perdió, ¿no?, que es el fracaso de la pérdida del paraíso. Recuerdan todas las civilizaciones un diluvio y el hundimiento de la Atlántida, dicen los paganos, y así el cambio de los ciclos. Y una de esos fracasos del gobierno mundial, que no es ninguna novedad, es Babel, ¿no?, que terminó en la confusión de las lenguas. Ahí empezó algo que está por terminar ahora, que son el tiempo de las naciones. 70 ángeles enseñaron 70 lenguas y formaron distintos pueblos. ¿Por qué? Porque ese estado totalitario mundial que obligaba a levantar una torre hasta el cielo oprimía a los seres humanos, y por eso Dios se apiada y crea las naciones para desintegrar ese poder. Ahora, fundamentalmente el mundo anhela recuperar la unidad perdida, pero esa unidad puede ser conforme al plan de Dios para los cristianos, o puede ser una construcción puramente humana, sin tener en cuenta a Dios, es decir, una construcción económica, política y tecnológica de la unidad. Entonces, a medida que ese mundo antiguo se iba acercando a la encarnación de Cristo, como Dios mismo se hace hombre, se va humanizando. Y esos dioses que lo aterraban, las fuerzas de la naturaleza, esos monstruos de las primeras cosmogonías, van tomando un aspecto humano.
Por ejemplo, la hidra de 7 cabezas, ¿no? Las sirenas, los sátiros, los minotauros, las arpías, los gigantes, todas esas cosas monstruosas, a medida que nos acercamos a Cristo, se van humanizando, tomando fuerza, apariencia humana y actitud humana. De modo que lo que existe en el mundo grecorromano en la época de Cristo es unos dioses que son momentos eternos del alma humana, como si dijéramos la razón en Minerva, la belleza en Venus, el poder y la paternidad en Júpiter, Deus o Zeus, de donde viene nuestra palabra Dios, ¿no? Y así, la valoración de la virginidad, las vestales, una cantidad de elementos que no tenían que ver con la monstruosidad primigenia. Luego viene la era cristiana. Y esa era cristiana va uniendo a la humanidad, como dice San Pablo, y aboliendo todas las lacras de eso que había llegado por las propias fuerzas humanas a su plenitud, a la plenitud de los tiempos, pero que hasta donde llegaban las fuerzas humanas, sin el auxilio divino. Por ejemplo, era un mundo donde la mujer estaba sumergida y había problemas de hombre y mujer, ahora dicen problemas de género, ¿no? Había una economía resuelta por la esclavitud, el problema económico se resolvía con esclavos, es una institución pagana. Había odios de pueblos, el griego contra el judío, ¿no? Los romanos contra los bárbaros, a pesar de que querían lograr una integración de la humanidad, no se lograba mucho. Pero con el cristianismo, dice San Pablo, tienen que desaparecer las divisiones en la humanidad. Entonces dice él, en Cristo no hay griego ni judío, ni varón ni mujer, ni amo ni esclavo. Significa suprimir las grietas, que están tan de moda ahora las grietas, las luchas raciales y entre los pueblos, las luchas sociales, la guerra social, amo y esclavo, ¿no? Y la discordia dentro de la propia familia, varón y mujer. Pero eso es una gracia del cristianismo. Sacado y retirado el cristianismo, vuelve esas divisiones del mundo pagano. Entonces, al llegar al llamado Renacimiento, el mundo cristiano tiene un gran logro que crea otro mundo, que es nuestra América, la hispanidad, conforme a los principios evangélicos. Y hace una obra tan grande como hicieron los santos de la época de los romanos con los bárbaros, que es convertir a los indios, sacarlos de ¿qué? De la esclavitud, de la opresión del débil, de la degeneración moral, de la guerra permanente entre las tribus, y se hace esta maravilla que se llama Hispanoamérica. Si la comparamos con la India, por ejemplo, que tuvo otra relación con Europa, ¿no? O con otros pueblos, o con África, ¿no? La maldad que se hizo, etc. Pero en Europa se abandonaba la fe. Y esa sociedad cristocéntrica o teocéntrica, esa sociedad de las catedrales y del derecho de las 7 partidas, recuperado, ¿no? Un monumento hispánico tan grande como la Suma Teológica en lo suyo, la Divina Comedia, las universidades, todos esos inventos de la cristiandad van a ser tomados por un nuevo espíritu
que es antropocéntrico. Y eso es lo que se llama el mundo moderno. Todo hombre fue moderno en el sentido de actual para su tiempo. Pero moderno tiene también una carga valorativa, que quiere decir centrado en el hombre sin Dios. La posibilidad que tiene la religión es respetable porque es una expresión de la cultura humana, pero lo que vale es el hombre. ¿Qué hombre? Porque hay muchos hombres, muchos tipos de hombres, y se va idealizando jerárquicamente a medida que, pero la evolución de esa cuestión dinámica es en sentido siempre descendiente, ¿no? Es en realidad una marcha hacia abajo. Está caracterizada por una inversión y dispersión, que es la aplicación de principios mágicos a la sociedad. Obtener poder por la desintegración. Y para desintegrar algo, por ejemplo en lo físico, la desintegración del átomo. Entonces, es una gran visión desde abajo hacia arriba. Por ejemplo, en lo social, darle más importancia a lo económico y a lo material que a lo intelectual y a lo espiritual. Eso es el marxismo, ¿no? Que dice la materia, ¿no?, prima sobre la virtud, es más importante. En el hombre, el sexo es más importante que el cerebro. Entonces, lo irracional prima, es más importante, es primero lo irracional que lo racional. En la comunicación, lo más importante no es el mensaje, sino el medio. En la operación, la herramienta es más importante que el operario. Y así. Y con esto obtienen poder, pero desintegran, destruyen. Por ejemplo, cultivan la rebelión permanente. Por la lucha de clases, dominan la sociedad, generando divisiones de partidos, de clases, ¿no?, grietas, etc. Introducen esa dialéctica y obtienen ellos poder, estos magos que hablan de ingeniería social, ¿no?, donde nosotros hablábamos de un aporte al bien común, ¿no?, que en la madurez del hombre era la jura a la bandera, a la patria, a los ideales, la disposición de cada uno a darlo todo por algo que es más que uno mismo. Eso se termina, de hecho, se mata ese espíritu, y es cultivar la discordia, cultivar la discordia para obtener poder. Entonces, es controlar al hombre individual por la adulación de sus pasiones. ¿Para qué? Para animalizarlo. ¿Y para qué? Para que el animal se maneja con placer y dolor. Con placer y dolor. Y así cada cosa es una mirada, y la misma energía, la desintegración del átomo, todo eso es la aplicación de esta receta mágica que es la involución, la inversión y la dispersión. La desintegración social, la desintegración del hombre, la desintegración física, la desintegración de las comunicaciones. Un sistema de comunicación es un sistema de gobierno. Ese es el principal sistema de comunicación. Y ahora voy a hacer un pequeño homenaje a la entidad que me invita, que es el Grupo San Miguel Arcángel. Dios gobierna el mundo con ángeles, dice Santo Tomás, en el gobierno del universo. Y los arcángeles son como una jerarquía. Hay 7 espíritus que están siempre frente a Dios. Sabemos el nombre de 3, que son Miguel, Rafael y Gabriel. Y son el esquema perfecto de la comunicación, que es lo que hacen ustedes.
¿Qué tiene que tener un sistema de comunicación? Primero, una emisión de un mensaje. Por ejemplo, un micrófono para emitir un mensaje. Segundo, un receptor de ese mensaje. En el ser humano, el emisor es la lengua, el receptor es el oído. Y en la tecnología es el micrófono, el emisor, y el receptor es la antena, por ejemplo, que capta el mensaje. Y en el medio, el portador del mensaje. Pues bien, en el sistema divino, la emisión le corresponde a San Gabriel, que es el patrono de la radio y de las comunicaciones en general. La recepción, el que cura el oído y lo sana, es San Rafael. Tiene que cuidar el receptor. Y el mensaje en el aire, que es donde está la lucha, es San Miguel Arcángel. Por lo tanto, éxito en su empeño con esa protección. Gracias. Y volvamos a nuestro tema, entonces. ¿Cómo empieza a darse este proceso mágico en el mundo moderno? Primero es el mundo siempre antropocéntrico, pero cada vez con una calidad más baja de hombre. El mundo cristiano, el ideal era el santo, la santidad, pero eso deja de ser un ideal en la edad moderna, y el ideal es el poder real, ¿no? Él va a unir como un apéndice, como un ministerio más, lo religioso. La religión es la religión del rey, la religión del Estado. Es una repartición más. Los príncipes protestantes se hacen jefe de la religión. Enrique VIII, Francisco I, los déspotas ilustrados llevan todo a sí mismo y se ponen en el lugar de Dios. Ponerse en el lugar de Dios, ¿qué pasa? Que a la gente eso no lo satisface. ¿Por qué? Porque no nos pueden dar lo que Dios nos da. Nuestro hambre espiritual es infinito y solamente Dios lo puede satisfacer. Entonces el rey, en un momento de variedad, se pone en ese lugar que no debía ponerse, pero es el trono se transforma en el lugar más cerca del patíbulo. Esa idolatría del poder termina en la guillotina. Pero ¿qué nos deja el rey de resto? Nos deja el poder absoluto. ¿Y por quién es reemplazado? Ya no por el hombre de la corona, ¿no? Sino el hombre del cerebro. Bajamos un poco. Que era el filósofo. Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Los hombres de la razón. Lo que se valora ahora es la razón. Y eso puesto en el lugar de Dios, no la razón y la fe, como en la época cristiana, como en la época de los San Luis y de San Fernando y de San Esteban, los Reyes Santos y San Otón, sino y de la reina Isabel la Católica, sino estos racionalistas, ¿no?, ocupan ese poder. Y son los ideólogos. Y acá hacen una segunda inversión, que es poner la inversión filosófica. Y la idea es más importante que la realidad. Ahí nace el ideólogo y la ideología. Y la ideología ocupa el lugar de la razón. No es el mundo de la razón y fe, es de la razón, pero la razón que se cree divina. Vuelven entonces a restaurar el culto a Minerva, que es la diosa razón. Incluso sacan a la Virgen de Notre Dame de París y sientan ahí una prostituta con el gorro frigio, que es la diosa razón, la que aparece como símbolo como madre de la nación. Y en los cuadros de la época de David está la revolución.
Bueno, eso no era muy racional. Pero la razón humana tiene que reconocer que tiene un límite, que no puede comprender todos los misterios del universo. Si ella se cree suprema, se vuelve irracional, porque ese es su designio mítico, creerse suprema. Ahí ya no es razonable, se vuelve racionalista. Entonces se cae en una reacción tremenda, que es el romanticismo, el predominio del sentimiento contra la razón. La gente se siente reprimida por los racionalistas, por ese mundo hecho con todo demasiado racionalizado, que no deja lugar a la libertad, que crea un mecanismo para todo, de relojería. Entonces cae el mundo de la razón y es la hora de Napoleón, de la fuerza de los románticos, que no quieren normas, no quieren reglas. Pero ¿qué nos deja este racionalismo? Nos deja la fragmentación del conocimiento, el enciclopedismo, sin unidad, nos deja la primacía de la idea sobre la realidad, la ideología, y nos deja la multiplicación, el afán de legislar permanentemente. Así como el rey dejó el Estado absoluto, los filósofos nos dejan la manía legislativa y la ideología. Y viene Napoleón, ¿no? Y el romanticismo, el predominio del sentimiento contra la razón. Seguimos bajando. El corazón, pero no el corazón como lo entendían los cristianos, que significa el espíritu. Se piensa con el corazón. Cristo dice, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Sino que es el corazón como la víscera sentimental, el corazón de teleteatro, digamos, ¿no? De novelas de corazón. En realidad hay una dureza tremenda. Y continúa la desvinculación de la realidad, esta vez a golpes de sentimentalismo. ¿Y qué hace Napoleón? Hace tantas barbaridades. Primero la Primera Guerra Mundial, de donde salió nuestra independencia, porque afectó hasta aquí, hasta el fin del mundo, que era la Argentina, ¿no? Con la destrucción de toda Europa, nosotros que dependíamos de España quedamos a la deriva como el resto del mundo. Y esa fragmentación deja como herencia un gran odio a todo el sentimiento y la búsqueda en lugar de sentimentales. Necesitamos los señores prácticos y utilitarios. No es la era de los santos, ni es más la era de los reyes, ni es la era de los filósofos, ni es la era de los héroes como Napoleón. Esta es la era de los señores prácticos, de los burgueses, ¿no? De la burguesía. Y la burguesía tiene como valor lo útil. Ya no es el bien, ¿no? Ni es el coraje, ni es nada. Es lo utilitario. Pero lo utilitario en sentido puramente crematístico, quiere decir en sentido puramente material, ¿no? Utilidad de tendero. No, ya no es el ciudadano, el citoyen, sino que es el señor que tienes un peso, vales un peso. Que el tiempo es oro. Y ellos iban a resolver todos los líos que hicieron los anteriores. ¿Y qué dejan estos pragmáticos? La terrible cuestión social. Idolatran la propiedad, idolatran la autonomía individual, no referida al bien, dejan todos los males anteriores, el Estado monstruoso, y Napoleón, que nos había dejado los ejércitos permanentes y la policía de Fouché, el Estado policial. Eso lo conservan, por supuesto,
no sacan ninguno de los males, sino que traen otro, que es la cuestión social. La opresión del débil. Y por supuesto, llevada a la propiedad, que siempre existió en la sociedad cristiana. Había un mandamiento que decía no robar. Sí, eso supone que hay un derecho de propiedad. Había un mandamiento que decía no matar. Eso supone que no crearon los derechos humanos. Los derechos humanos son los 10 mandamientos. Es hacer las cosas como Dios manda. Eso decían nuestros abuelos, ¿no? Todavía. Yo de chico escuchaba. Había que portarse como Dios manda. Eso era lo que legislaba el obrar. Bueno, ahora todo emana del capricho humano y nunca hubo más violaciones a la vida que en la época de los derechos humanos y a la propiedad. Pero en ese momento teóricamente se idolatra. Esto, fíjense que se da siempre, idolatría, iconoclastia. Se rompe el ídolo. Entonces, ¿esto qué iba a producir? El comunismo, la supresión de la propiedad. Siempre va más abajo. Entonces no es el hombre del cerebro, no es el hombre del corazón, no es el hombre del estómago, es el hombre de los brazos y los piernas. El homo faber, el hombre que hace. No me interesa, decíamos hace un rato, conocer al mundo, dice el señor Marx. Lo que me interesa es transformarlo. Manipular es un poco el manejo de la energía nuclear, que no sabemos, estamos como el aprendiz de brujo. La reacción en cadena, y si no se puede frenar la reacción en cadena, más bueno, probemos. Eso se reviste de la apariencia de técnica, pero también tiene algo de magia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre magia y técnica? La técnica es la forma de operar del científico. Opera sobre la realidad como técnicamente. Y la magia es la forma de operar del mitómano, ¿no? El mito opera con magia y la ciencia opera con técnica. Hay cosas cuando no se sabe por qué, ¿no? Se actúa así, a ver qué resulta, hagamos la experiencia y rechazamos la sabiduría antigua. Ella vio hundirse a la humanidad varias veces. Bueno, probemos. Ahí terminó el cientificismo, en manipulación. Entonces, parecía que ya el catálogo de males iba a hacer que retomemos la verdadera senda hacia arriba y no hacia más abajo. Y había una inversión teológica, primero, dejar al creador y volverse a las criaturas. Una inversión filosófica, la idea es más importante que la realidad. Una inversión política, el poder es más importante que el bien común. El bien común es la causa final, la finalidad, es lo que gobierna todo el movimiento, a dónde queremos ir. Bueno, no vamos a ningún lado, ¿no? Sacralizamos una forma, el régimen que tenemos, que llamamos democracia, y de democracia no tiene nada, porque odian al pueblo por los resultados. Pero la forma, la verdadera forma, la forma de una familia, la ponen los padres llevándola al fin de la familia, a sus finalidades. Es en vista del fin que las decisiones van imprimiendo la forma. No se pone la forma en el lugar de fin, ni el poder en el lugar de fin, ¿no? Las 4 causas de Aristóteles. La causa final es para qué, que es la más importante en las acciones humanas. La causa eficiente es quién va a hacer la cosa. La causa formal es aquello por lo cual es esto y no lo otro. Y la causa material, ¿de qué está hecho? Bueno, acá se vuelve perversamente el fin sobre el propio poder. Es una inversión monstruosa, fundar una política sobre la obtención del poder. Y lo tienen como realismo. Y no es realismo, es perversión eso, como lo estamos viendo. Entonces, inversión política,
la inversión económica, ¿no? Entonces, la inversión sexual viene necesariamente, porque ya tienen la época dada vuelta a la cabeza 4 veces. ¿Y de dónde viene ahí? También de amputar el fin. ¿El placer es malo? No, el placer es muy bueno, es un invento de Dios cuando se cumple su ley. Dios quiere que nos alimentemos, entonces pone placer en la comida. Cuando ya comimos lo suficiente, nosotros y los animales también debemos dejar de comer. Y la vaca terminó de comer, se va debajo de un árbol y empieza a rumiar lo que comió. Pero el hombre ya está satisfecho y quiere seguir comiendo. Entonces, el tío Rafa, o sea yo, sabe que un pedazo de torta está bien, pero se come media torta y después tiene un ataque al hígado. ¿Qué es eso? Eso es desviar una cosa infinita, que es el espíritu y que solamente se puede colmar con Dios, ¿no? Y a una cosa finita. Es decir, los placeres físicos tienen un límite. Y ese placer tiene la misma raíz que aplacar, placo, ¿no? Placo, plaquis, placere, los grandes latinistas de Newman, con De María, bueno. Uno cumple el acto debido, se alimenta y tiene placer. En el sexo, hace el acto enderezado a la reproducción y hay placer. En el movimiento, necesitamos movimiento, nos duele el cuerpo después de una gran gimnasia o deporte, etc., pero respiramos mucho mejor, hay una especie de euforia, hay un placer cinético en moverse y en eso. Pero ¿dónde está la maldad? La maldad está en querer estafar a Dios o a la naturaleza, como quieran, desvinculando el placer de su fin. Quiero tener el placer de comer, ¿no? Sin tener en cuenta la salud. Y el placer del vértigo con una droga, no con un movimiento físico adecuado. Y el placer sexual no abierto a la reproducción. Desvincular las cosas del fin, de la finalidad. Y eso es esa desvinculación, esta separación de todas las cosas de su fin, del poder, del bien, ¿no? Del sexo y todo eso, es demoníaco, porque eso, el fin es lo que le da el sentido, el fin es la esencia de las cosas. Lo que une es lo simbólico, símbolo quiere decir lo que une. Y lo que separa es diabólico. La muerte es la separación del alma del cuerpo. La lucha de clases no es ningún avance, es la muerte de la sociedad. Hay que tener una concordia de clases. El divorcio no es la felicidad de la familia, es la desgracia de la familia. La unión es fecunda. La comunicación de la vida es por la unión de un hombre y una mujer, que significa la unión del creador con la creación, los 6 días de la creación, y el 7º descansó. Eran los 7 días de la boda hebrea, ¿no? Dios hace la creación como una gran cosa de amor con el universo creado. Y también la historia de la humanidad termina en las bodas del Cordero, las bodas de Cristo con su iglesia. La relación de un rey con su ciudad era esponsalicia para todos los orientales, para los árabes y los musulmanes también, ¿no? El rey de Granada era el marido de Granada. Ese matrimonio de Isabel y Fernando hizo la hispanidad y la unión de España, digamos.
Y ahí mismo es llevada la discordia, la desunión, dividir, invertir y dispersar. Y con esa energía construir la casa del mal y destruir al hombre, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el enemigo respecto de la iglesia? Volverla meramente humana, volver humana a la iglesia. ¿Eh? ¿Y qué quiere hacer? Dar vuelta al hombre. Que no vaya al creador, que se vuelque a las criaturas. Y ahí se dispersa, porque el creador es uno y las criaturas son dispersas, diversas, son muchas. ¿Eh? Pues bien, ese es el mundo moderno. Pero ¿hay algo todavía más bajo que esto, que separar el sexo de eso? Claro, le van a decir, mire, lo que a nosotros nos interesa, el mundo está muy superpoblado. Usted va a tener mucho más placer tomando esta pastilla, la neurociencia le van a resolver el problema. Usted tiene derecho al placer, no tiene derecho a procrear hijos ni a comunicar la vida. Nos crean el poder más grande que tenemos. El sol se va a apagar, ¿eh? Y la galaxia también, pero un hijo nuestro es inmortal, ¿eh? No se va a extinguir nunca. Y ese mismo poder, y se hace placenteramente, nos quieren quitar eso. Hay una novela de un católico muy buena, Tolkien, El Señor de los Anillos. En un momento dado, el personaje le pregunta a Gollum, ¿qué es que había estado en Mordor? ¿Qué es lo que quiere Saurón, el mal, ¿no? Saurón es el mago del mal, el espíritu del mal. Y dice, quiere controlar toda la vida sobre la tierra. Ese es el objeto. ¿Y la vida qué son? Dos cosas. La vida biológica es los nacimientos, es la política antinatalista. Este es el alma de la Agenda 2030. ¿Eh? Y la vida espiritual es la Eucaristía para nosotros. ¿Eh? Esas dos cosas quiere anular el anticristo. Nuestra vida, alimento espiritual, y nuestro alimento y la comunicación de la vida a los hijos. ¿Eh? En la novela está la profanación de la Eucaristía cuando le roba las lembas con las cuales pasaban por el reino ese de la muerte. Y se alimentaban de esos, solamente del pan de los elfos, del pan de los ángeles. Bueno, está puesto así. Muy bien, entonces llegamos al fin. ¿Y a ese es el fin? No, hay algo todavía más bajo, que es el predominio de la herramienta sobre el ser humano. Ahí termina la época moderna, porque ya ese ser humano degradado, que había perdido primero la gracia y la santidad, después había perdido la razón, después había perdido los sentimientos, después había perdido la capacidad de operar sobre la realidad. Ahora queda preso, adscripto a una inteligencia artificial. Y ahí es cuando el filósofo más grande del Foro de Davos, que es el señor Harari, habla del Homo Deus y de otro tipo de hombre. Homo Deus es un libro donde explica la función de las neurociencias, de la ingeniería cyborg, ¿no? Y que van a dar al hombre un poder como el de Dios. Por eso Homo Deus, el hombre Dios. Y la inteligencia inorgánica. Claro, va a poder tener todos los placeres, ¿no? Será feliz y no tendrás nada, siempre que se ascriba a una máquina. Entonces, ahí viene el tema del transhumano y el tema de la inteligencia artificial. Lo que procuran es
hackear al hombre por la máquina, mediante los chips, mediante la manipulación genética. Por ejemplo, si yo pierdo un ojo y me hacen un ojo biónico, bueno, fantástico. Y si pierdo un pie y me ponen un pie mejor que el que tenía, pues muy bien, no me opongo a eso. Pero si me reprograman la memoria, ¿sigo siendo yo? Si me sacan la información y la ponen y me ascriben a una máquina, y el hombre, la manipulación genética, ¿va a seguir siendo un don de Dios o va a ser el resultado de un capricho de otro hombre o de una máquina? Entonces va a haber dos tipos de ser humano. Uno, minería, que van a ser como Dios, que van a manejar las máquinas. Y otros que van a estar debajo de eso. Y el otro libro del señor Harari dice, el hombre es un animal hackeable. Acá viene la risa, ¿no? Es como en el paraíso. La promesa de la serpiente, seréis como dioses, y salieron en 4 patas y cubiertos de pieles como animales. La promesa es ser como Dios, homo deus, pero el resultado será el animal hackeable. Bueno, esto es la Agenda 2030. Entonces, podríamos decir que desde la Guerra de Malvinas hubo toda una cantidad de etapas, cada vez peor, donde es ya claro muchos resultados, el empobrecimiento del pueblo, etc. Hubo un agravamiento en el 89 y yo he puesto eso punto por punto, cómo se llega a la Agenda 2030. Que les leo los pasos que están en mi libro. Hoy no habrá tiempo de explicarlos, pero ¿no? El preludio del nuevo orden mundial este. Antes de la guerra mundial, ¿qué fueron? Las teorías malthusianas, el control de la natalidad, International Parenthood, las teorías darwinianas que le enseñaban a los chicos nuestros que no que eran imagen y semejanza divina, hijos de Dios y herederos del cielo, sino que eran un mono evolucionado, ¿no? Un mono que habla. El diálogo interamericano, en el año 1982, durante la misma guerra de Malvinas, se reúne el señor Kissinger, que ahora falleció hace poco a los 100 años, junto con el señor Biden, que es el que volcó a Norteamérica, que estaba indecisa del lado de Inglaterra, ¿no? y que ve el fin de un ciclo que empezó ahí. Ahí resuelven que la NATO salga de su lugar, que era el Atlántico Norte, y venga acá en una guerra colonial. Y había que destruir la Argentina y hacer de ella, como la Argentina es imitada en toda Hispanoamérica, un ejemplo horrendo. El diálogo interamericano. Después vino en el 84 la Conferencia Internacional de la Población. El Papa responde a eso con la encíclica Solicitudo Rei Sociales. Después vino el Tratado de Paz y Amistad con Chile de Pinochet y Alfonsín, que tenía por objeto, lo usaron, era la paz entre los dos países, pero lo usaron para destruir al ejército porque no teníamos más enemigos y dejar al país indefenso. Después vino el acuerdo sobre Malvinas en el 89-90. Y en el 1990, caído el muro de Berlín, viene el Foro de San Pablo.
el Foro de San Pablo, y que se llama en el 2019 de Puebla, es el pacto entre Lula da Silva y todos los partidos comunistas 77 y marxistas izquierdistas de América Latina y Fidel Castro para hacer esta principal receta. ¿En qué consistía? En que las políticas de reducción de población, si se las daban a lo que sería la derecha, como ya no existía más el problema comunismo, ¿no? Y los izquierdistas estaban vacantes, había que darle a la izquierda ese negocio. Entonces deciden ejecutar esas políticas de agresión a toda Hispanoamérica por la izquierda cipaya, diríamos. El pacto de Princeton, el memorándum de entendimiento de la ONU y la Cancillería Argentina, donde se pone expresamente la imposición de la homosexualidad. ¿Para qué? Para que no tengan hijos. Es una forma de control de la natalidad. Eso no se instrumenta, ese memorándum, hasta la época de Kirchner. La conferencia ECO 92, que hace los mandamientos de Río, ¿no? La Carta de Río, que sería lo antecedente de la Agenda 2030, el pacto entre Kirchner y Berbisky, que es el decreto 1086 y su anexo oculto, donde se va poniendo esos principios de la agenda, que consistían esos puntos en qué? Los del diálogo interamericano, la primera versión de la agenda, desmontar los estados nacionales. Segundo, desmoralizar a las religiones tradicionales, cambiarles la moral. Forzar el desempleo, limitar el desarrollo de los países con la propaganda chantaje ambientalista, disminuir las fuerzas armadas, cultura de derechos humanos y desarme, reducir drásticamente la población, agenda de género, liberación de las drogas para la pacificación química de las mentes inquietas, diseminación del control mental del Instituto Tavistock de Londres. Es un instituto fundado por Anna Freud y un general de inteligencia inglés. Control de la educación. Eso es lo que han llevado adelante. ¿Y cuál es el alma de todo esto? El señor Kissinger dice en ese informe, que se puede bajar de internet, fue secreto desde el 75 hasta el 80, se dio a conocer, y era un mensaje, era obligatorio para todos los funcionarios de Estados Unidos, las cancillerías y los jefes del Estado Mayor, de los militares, era lo siguiente: nosotros necesitamos los recursos naturales del tercer mundo. Si ellos los usan para el desarrollo, no va a haber para nosotros. Entonces no se tienen que desarrollar. Y para eso hay que reducir la población mundial. Es falso eso, Dios no es tonto. Hay alimentos en el mundo, se los digo como profesor titular consulto de la UBA de recursos naturales. Hay alimentación en el mundo para 40.000 millones de seres humanos. Nuestro país produce para 450 millones de comida. La mejor forma de control de la natalidad normal es subir el estándar de vida. Cuando se sube el estándar de vida, la comodidad y todo eso, se tiene menos hijos, sin necesidad de abortar, de esclavizar, de robar, de fabricar guerras. Me interesa hablar sobre todo de este fin que tienen de destruir todos los estados-nación. ¿Cómo lo van a hacer? Con el continentalismo, pero no un Sudamérica de Brasil y Argentina, una Sudamérica de mapuches, de guaraníes, de indios, ¿me entienden? Como en Europa. No quieren una Europa de España, Inglaterra e Italia.
Quieren una Europa de Cataluña, Escocia, la Padania. ¿Por qué? Porque Cataluña no se va a poder salir de Europa. Inglaterra sí. Son enemigos de todas las naciones y quieren, no va a ser el totalitarismo como el de Stalin, va a ser por adscripción a un sistema, a una tecnología. Quieren al hombre solo, sin familia, etcétera, adscripto a una máquina. Y sin moneda. Vamos a la abolición de la moneda. Son derechos de giro, pulsos, ¿no? Y por eso viene la bancarización forzosa. Y para que dependamos absolutamente el hombre aislado frente a la máquina. Y en un momento nos dirán está cancelado. Mire, para usted ya no hay obra social, usted se prevé en 30 años, usted tiene 91, señor, tiene que pagar usted esa enfermedad. Pero sí tiene un derecho último que no... ¿Cuál? La eutanasia. Su plan ya no prevé esto. Como dijo a nuestro todavía presidente, señor Fernández, los viejos viven demasiado tiempo y nacen demasiado chicos. No se pueden nacer ni morir en un país que hace comida para 450 millones de seres. Nuestro campo. Bueno, esto es. Ahora voy a decir, finalmente, el punto más bajo lo alcanzamos durante el gobierno de Kirchner y terminó con la aplicación del aborto. Voy a enumerar, sin explicar, pero en mi libro está un breve párrafo, las leyes que se fueron dictando. Yo vi cerca de 20, pero son más, pero diré las principales. La primera, la abolición de la patria potestad. Terminar con la autoridad paterna. La autoridad paterna es el modelo de cualquier autoridad. Ahí produjeron la anarquía en nuestra sociedad. Segundo, el Congreso Pedagógico, que salió mal, pero después aplicaron lo que querían por otros métodos gramscianos. Tercero, el divorcio vincular. Cuarto, la penalización de los actos discriminatorios. Quinto, la reforma constitucional del 94, que sacó el justo título de España a la América, que era la conversión de los indios. La salud sexual y la procreación responsable. La de violencia de género. El ESI, Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Matrimonio igualitario. Nombre, imagen e identidad de género. Los delitos de género. El nuevo Código Civil y Comercial, que termina con la seguridad jurídica y dice que todos nuestros derechos son fluidos. La Ley de Arbitraje Comercial Internacional. El control de enfermedades prevenibles por vacunación. La concientización de la necesidad de combate contra la violencia de género, otra vez. Es la imposición de la sodomía. La destrucción del derecho penal por el llamado garanto-abolicionismo. El supuesto delito de lesa humanidad y la destrucción del principio de legalidad. La destrucción de todo el derecho militar. La legalización de la droga para fines medicinales, que ya es un negocio oficial de 600 millones de dólares. El aborto y la eutanasia, que está de hecho. Y hay 4 proyectos para ponerla de derecho también. Entonces veamos a la luz de ese vaciamiento y destrucción de nuestro orden jurídico, que así se llama, impuesto, por supuesto. ¿Qué es lo que avanza? Porque antes, digamos, se pensaba en un imperio, en una nación que dominaba a las demás, era el imperio. No, no, no. Esto no es así. Lo que avanzan son 4 imperios transversales.
Y la reacción está más, por ejemplo, en Norteamérica. Trump es una cierta reacción contra eso. Por ejemplo, logró revocar el aborto después de tantos años, en la corte. Por eso lo sacaron. Se ha partido el asunto. El avance se da por los imperios transversales, que son el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de armas y el tráfico de personas. La solución del problema económico de una sociedad pagana, y eso es lo que somos, se resuelve con la esclavitud. Llamémosla como queramos, que el trabajo es una mercadería, como dice Adam Smith, o flexibilidad laboral, o como quieran, o tráfico de personas. 100.000 millones entre México y Norteamérica. 100.000, ahí está la película esa de Verástegui que está acá ahora, que se llama El sonido de libertad, ahí habla de esa. 100.000 millones de dólares solamente entre tráfico de esclavos. Por eso querían que puedan adoptar cualquiera, los chicos. Muchos se los llevaban para bancos de órganos, los criaban. ¿Cuáles son esos principios? Lo voy a decir con su explicación. Fin de la pobreza significa cuando uno va a ver en que estoy de acuerdo con el fin de la pobreza. Pero eso es permitir el desarrollo, ¿no? Y pagarle los recursos naturales a la gente por lo que corresponde a los países y dejarlos en libertad. No imponerles en los préstamos que pongan el aborto, como hicieron con nosotros. Que en el préstamo del Fondo Monetario, ahí se puso la cláusula del aborto. Fin de la pobreza es reducción de la población. Hambre cero es monopolio del alimento. ¿Por qué? Porque a los países se los controla con la energía, con el petróleo, con el uranio, etc. Pero a las personas se las controla con la comida. Salud y bienestar es la vacunación cíclica obligatoria. La educación y calidad es el adoctrinamiento. La educación es un amaestramiento para ellos. La igualdad de género significa en hacer una sociedad sin, primero homosexual o lo que quieran, pero después sin sexo. Si total va a poder tener placer con una pastilla, mucho más. Agua limpia y saneamiento es crear sequías para controlar el agua. Energía asequible y no contaminante son impuestos verdes, abusivos. Trabajo decente y crecimiento económico es mega empresas y explotación laboral. Industria, innovación e infraestructura es la cuarta revolución industrial. El transhumanismo. Reducción de las desigualdades son leyes únicas para todos los países. Ciudades y comunidades sostenibles es vigilancia y control, la ciudad de 15 minutos para todos, ¿no? Producción y consumo responsables son alimentos transgénicos. Acción por el clima es geoingeniería climática. Vida submarina es control de todos los alimentos marinos. Vida de ecosistemas terrestres es control de los recursos naturales. Paz, justicia e instituciones sólidas son estados policiales y moneda única. Y después sin moneda. Bancarización de los procesos. Como ya está en China, tienen una tarjeta y le dicen, a usted no le corresponde ese bien. Cuando uno quiere pagar una cosa, ya está. No está en su categoría. Alianzas para lograr los objetivos es el gobierno mundial. Sin Dios, ¿no? Y contra el hombre, por supuesto. Lo que nosotros deseamos, el anticristo. Bien.
Entonces, a ver, ¿qué hora es? Ya estamos, ya nos hemos pasado, pero al conseguir poner la agenda, no van a prevalecer, lo sabemos por la fe, ¿no? Y hay una gran reacción, sobre todo de los grandes países, mucho más fuerte que nosotros. Por ejemplo, en Estados Unidos, les decía, los que estamos peor somos los llamados en Occidente, que es donde salió el mal. Pero otras grandes civilizaciones están en marcha con estadistas claros que no quieren esto. Y no sé si son buenas o malas, el bien y el mal, pero por lo menos la India, por ejemplo, milenaria, está unida con un hindú que se llama Narendra Modi. Ellos consideran que ya terminó la era de Kali, la era del desastre, y ahora viene una nueva era de Vishnu. Y esperan en los chinos consideran que ya fueron los que primero lucharon contra un imperio transversal por la guerra del opio, que terminaron sus 100 años de desgracia, ¿no? Y están en expansión y con un emperador. Rusia luchó contra el anticristo con el comunismo, ¿no? Y sobrevivió. Y tienen un zar poderoso. Y la esperanza nuestra está en Hispanoamérica. Tenemos que trabajar acá. Que pasa por una alianza de Brasil y la Argentina. Pero hay que ver si la podemos hacer y luego los demás. Eso forma otra civilización. Europa lo veo muy difícil. Sobre todo lo mal que han actuado en el conflicto que les han inventado de Ucrania, ¿no? Primero han puesto todas las recetas estas y ahora les ordenan a levantar la industria. Los meten en una guerra industrial con Ucrania y les hacen levantar la industria con razones ecológicas. Desmantelar la industria. Y lo que tienen es una guerra industrial. ¿Qué es eso? Comprar el petróleo 5 veces más caro de lo que se lo compraban a Rusia y el gas. Esperemos que Dios los ilumine, porque Europa es Europa y nosotros tenemos muchos vínculos con eso. Pero ninguno de los países tiene un De Gaulle o un Churchill o un Franco o un Adenauer. Son todas unas caras de personajes que se ve que no gobiernan esos países. Así que el desafío es global, pero nuestra civilización está con una crisis de dirigencia. Y no solamente con una crisis de dirigencia en el plano más alto, sino que está con una crisis de todo nuestro sector profesional, que es la línea que viene abajo. Nuestras universidades no forman bien a la gente. Y se los digo después de haber sido 30 años el director de la evaluación universitaria en la Argentina. Está desvinculada de la realidad por la ideología. Se entontecieron en los propios razonamientos. Así que ese es nuestro problema, pero tengamos esperanza. Todavía es algo formidable. Ahora, ¿de dónde tenemos que empezar? Desde la familia nuestra, desde ahí hay que empezar. Siempre en las grandes crisis de la humanidad se salió con una familia. La familia de Noé se salvó del diluvio, ¿no? La familia que salió del paraíso, la familia de Abraham se escapó de Babel, era una sola familia. Así que, y la comunicación de la vida. Si hemos hecho eso, hemos vencido. Es lo que Dios nos pide. Y rezar y trabajar, vivir en paz y morir en gracia.
Con eso se levantó Europa, ora et labora, del desastre de la caída de Roma. Ahora no está, yo no soy muy apocalíptico en ese sentido, pero creo que estamos al fin de nuestra época, y que hay de una época sin duda, ¿no? Estamos en la era posmoderna, donde todos esos ídolos han sido de la modernidad, que era la vuelta de los antiguos dioses, han sido destruidos. El progreso, por ejemplo, ahora no quieren más el desarrollo, era Prometeo, destruido. La razón es el culto de lo irracional. Minerva está destruida, la diosa razón. La naturaleza está encerrada en un parque nacional. ¿Y quiénes han vuelto? Han vuelto los monstruos anteriores a esos dioses con forma humana, ¿no? Los dioses esos monstruosos, eso está lleno. Basta salir a la calle para ver los minotauros, los sátiros, las sirenas, las arpías, las hidras y las medusas. Es un reflejo de en qué terminó la era moderna. Ya llaman a nuestra era moderna. ¿Por qué se caracteriza? Por tres cosas. La negación de Dios es la negación de la Trinidad en el hombre. ¿Qué es? La Trinidad en la cabeza del hombre, que son tres cosas: la presencia del ser, el Padre, la memoria. Quedémonos con esto. La idea del ser, el logos, el pensamiento, es el Hijo. El amor del ser es el Espíritu Santo. Y la desvinculación de Cristo, que es la desvinculación del logos, del sentido de la razón, es la irracionalidad. Y la desvinculación del Espíritu Santo es la muerte del amor, el enfriamiento de la caridad. Y el olvido del Padre es la pérdida de la memoria y de la identidad. Eso es lo que quiere finalmente Saurón, digamos. Borrar la imagen de Dios de nosotros. Somos portadores de una imagen divina. Entonces, memoria, sentido y amor. Bueno, con esto los dejo. Rafael, hay una pregunta, si tenés un minuto. Sí. ¿Cómo crees que sigue la aplicación de la Agenda 2030 en el país, en nuestro país, después del cambio de gobierno? Hablaste mucho del gobierno anterior que implementó todas estas políticas. Yo creo que ¿dónde quieren llevar ellos? Ellos quieren llevar a un Estado socialista universal. Y mi idea es que termine con la libertad. Entonces acá ordenaron, hay que hacer dos cosas. Ya lo vimos bastante, lo vimos con Menem, ¿no? Varias veces, lo vimos con De la Rúa, etc. Una etapa liberal y la vuelta del populismo en peor, cada vez peor. Entonces, ahora lo que hay que hacer es un ajuste. Este es el plan. Vamos a ver cómo reaccionamos. La gente demostró no ser tan tonta. Bueno. Pero en este marco nos tenemos que mover. Querían ordenar una corrida a la derecha. Dentro del peronismo fue lo más a la derecha, que era Massa, ¿no? Dentro del PRO Cambiemos fue lo más a derecha, que era Bullrich. Y de eso fue una posición más a la derecha. ¿Por qué? Porque quieren que la derecha haga el ajuste, cualquiera de las vertientes, ¿no? Y que deje un 80% de pobres. Le asignan el rol de crear la cuestión social. Y ahí vuelven con una revolución marxista, total. Por eso, la verdadera sucesión estaba en la provincia del esquema. Y eso para toda América Latina. Eso es el diálogo interamericano.
Nos están aplicando el alambre. ¿Cómo se rompe un alambre? Doblándolo a la izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha. Bueno, esto es lo que van a hacer, lo que tienen planeado. Ya todavía el presidente no asumió y ya están haciéndole el levantando por el boleto que va a subir, por el tarifazo. Bueno, fíjense cómo funcionan las dos manos. Ahora, en una de esas aciertan. Entonces no hay que ofender a Dios, ¿eh? Hay que cumplir, por ejemplo, levantando el aborto. Si tenemos a Dios de nuestra parte, tenemos mucho. Y puede salir y puede ponerse en marcha la economía ¿no? Y pueden ir descubriéndose valores. Pero hay mucho que luchar dentro de cada partido y dentro de cada municipio y dentro de cada empresa, ¿eh? Pero digamos que eso vaya a ocurrir no es lo que quiero, es lo que temo, pero es lo que tenemos, es lo que le da sentido a la maniobra desde el lado enemigo, ¿eh? Milei no era Agenda 2030, era otra cosa, digamos. Los demás, todos eran eso, todos, ¿eh? Etc. Y yo creo que ese pequeño margen que hay fue lo que le hizo a la gente el pálpito del último momento de dar una victoria más del 2%, el 12%, para que pueda ser más él que los condicionantes, ¿no? Los otros. Ustedes saben que en mi larga vida de maestro no todos fueron éxitos, ¿no? Bueno, lo dejo ahí nomás, Bien. para no manchar con política esta gloriosa Orden de San Miguel, ¿eh? Pero lo que tengo, es decir, en cada etapa van a ir pensando, manejan las dos manos, la izquierda y la derecha, hasta donde ellos quieren y hasta donde nosotros nos avivemos, ¿eh? Pero dentro de ese contexto tan difícil, se abre una posibilidad muy fina de luchar. No hay que desaprovecharla, ¿eh? Bien, Y hay que Rafael, ser testigo de que vimos otra humanidad nosotros. Nosotros vimos otra humanidad. Yo yo ¿eh? no, un poco, yo me quedo con como que las posibilidades son como que hay muchas cosas que nos están llevando a tomar decisiones o vivir de una forma que no queremos, pero me quedo con una parte, o lo que yo entendí que parte decías es de que nosotros tenemos la obligación que en donde estamos de dar el ejemplo de una forma de vida que lleve al hombre a ocupar el lugar, o sea, ponerlo a Dios al lugar donde tiene que ponerlo. O sea, ponerlo a Dios nosotros en nuestro medio, con nuestros amigos, con lo que nosotros estamos trabajando y lo que hacemos. Que eso es lo que yo entendería como que es la posibilidad que tenemos los que estamos trabajando y que no tenemos una exposición como para poder ayudar a cambiar esto. Y así es, yo comparto eso. Hay que pasar de la propia familia al barrio, de abajo hacia arriba se construye, ¿no? Al gremio, a la asociación profesional, al pueblo, a la ciudad, y así hay que ir, se puede hacer. Y el sistema va a entrar en crisis antes que nos hayan destruido del todo, ¿eh? Ya está entrando en una crisis mundial, porque es demasiado contra natura. Y aunque se establezca por la Sagrada Escritura ya, porque es lo que nos permite, no va a durar mucho tiempo, va a durar 3 años y medio, ¿no? No puede ser contra la realidad. Fíjense todo lo que se lleva por delante, contra la naturaleza, etcétera, contra la verdadera libertad humana, contra la razón. Es una empresa suicida y lo que tenemos que hacer es no contaminarnos con eso y conservar la mayor autonomía de libertad
respecto del sistema. Pero yo creo que hay esperanza. Debemos creer en eso. Varios preguntan por cómo conseguir tus libros. Si lo podés escribir acá en el chat o si no, comentalo y tomamos nota nosotros. Bueno, ahí te mandé el catálogo, está en Buenos Aires. Hay un centro cultural guadalupano en la calle Bartolomé Mitre 1721. Y tiene una librería Don Quijote. Ahí están los libros míos. Atienden horario de librería de 11 a 18 y el teléfono directo es 4371-3344. Y además en ese boletín que les mandé está el celular del señor Martínez, que es el encargado de la librería, y que es un profesor que los va a atender. Y pueden hacerlo todo por medio digital, etc. Después, pueden enviar un mail a fundaciongladius@gmail.com diciendo mándenos su catálogo, queremos esto, quiero tal cosa. fundaciongladius@gmail.com. Tenemos también un canal de YouTube que se llama también Fundación Gladius. Se pueden ver videos, 2 o 3 que subimos por semana. Ahí Matías Fernández levantó la mano. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me gustó mucho su charla, estuvo muy interesante, no lo conocía. Entre su postulado de lo que decía, cómo va avanzando este análisis del hombre a sí mismo, ¿no? Usted dijo el hombre utilitarista. Ahora describe a Homo Deus, ¿no? Como sería el más moderno al que usted llegó, de este Harari. A mí me gustó mucho el primer libro. El segundo libro ya me pareció un poco pretencioso, el Homo Deus, ¿no? De Harari. Yo ahora veo, nosotros acá en Argentina, yo vengo descubriendo las ideas de la libertad, la idea del liberalismo más radical, digamos que son ideas de hace 50 años, ¿no? El libertarianismo, por ejemplo. Todo lo que se propone en el foro de esta Agenda 2030, todos son quitas de libertad. Claro. Todos son maneras de sustraernos, con plata nuestra, a hacernos daño. No, ahora vas a comer menos carne. ¿Por qué? Porque la vaca se tira en pedo. Por eso vas a comer menos carne. ¿Y quién lo decide eso? A mí, ¿cómo me vas a quitar? Entonces, acá nosotros empezamos muy de a poquitito y ahora ganamos la presidencia en este país. Pero yo creo que es una idea que va a ir extendiéndose por el mundo. Puede haber una tesis de hombre libre, digamos, que renueve los valores conservadores, porque esta intervención del Estado sobre la cultura es alejarnos de nuestra familia, alejarnos de los valores convencionales, tradicionales. Sí. La libertad depende de la verdad. La verdad es la que nos hace libres, dice el cristianismo. Y la verdad tiene que ver, como principio general, el contacto con la realidad. Nos fuimos despegando de la realidad y entrando en una realidad virtual. Ahí es donde la tecnología se separa. La primera separación no es intelectual, es afectiva y se llama estoicismo, indiferencia ante el dolor del otro. Nuestra cabeza ve, por ejemplo, en la calle un hombre despanzurrado, o herido o asaltado, pero nuestro corazón no le dice nada, somos indiferentes. Eso ya es desvincularse afectivamente de la realidad, se empieza por ahí. Después el segundo paso es intelectual, digamos Kant.
que se llama agnosticismo, no estoicismo, indiferencia sentimental, sino agnosticismo. No se puede conocer ni Dios, ni el alma, ni la esencia de las cosas. Pero el yo está firme del kantiano. Ahí están los profesores universitarios. Y luego viene la tercera, que es la desvinculación total de la realidad, que es Hegel, ¿no? El espíritu se funde con la realidad, el espíritu absoluto. Entonces, lo que no está en mi cabeza, para mí no existe. Bueno, ahí es donde me llevo la realidad por delante. Eso ya es demencia. Por ese punto falló la Unión Soviética. Ya estaba muerta 20 años antes del derrumbe del muro de Berlín. Habían vuelto a un kantismo. La inteligencia soviética había dejado a Hegel y había vuelto a Kant, al escepticismo. Pero eso no alimenta tampoco esa desvinculación, ese no poder llegar al ser. Y sobre todo no permite la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es dar a cada uno lo suyo. Y eso implica que el otro existe, ¿no? Y que tiene una esencia. Entonces yo, para dar a cada uno lo suyo, tengo que conocer lo suyo de cada cual. La afirmación principal de Hegel es non ci sono le altri, que decía Gentili. No existe el otro no existe. Fíjense los chicos en la calle te dicen, vos fuiste, lo ninguneó. No saben quién es Hegel, pero aplican eso, negar la realidad. Lo que a mí no me gusta, en ese sentido, venden un falso liberalismo, que es el liberalismo de que yo hago lo que quiero y fundo la realidad que quiero y a mí nadie me enseña, y ¿no es cierto? Entonces, lo fundamental para ser libre es esto. Todo deber ser se funda en el ser. Yo tengo que saber primero pensar antes de actuar, saber cómo son las cosas. Y la cabeza, y aceptar la dignidad de la inteligencia humana. Podemos conocer la esencia de las cosas. Y de acuerdo a eso tiene que ser nuestra conducta, de darle a cada uno lo suyo. Existe el otro. Si no existe el otro, ¿cómo no puedo ser justo? Entonces no puedo ser libre tampoco. Y acá, como todo es diabolizar, hacen pelear a la libertad con la justicia, con la igualdad, ¿no? Son los dos valores de la Ilustración, pero vueltos locos, porque no están unidos al bien, que es lo que les da su lugar, a la verdad y al bien. La libertad hay que aclararla para que desprenderla de su carga emotiva y darle una carga intelectual. Si a nosotros nos dicen libre, todos queremos ser libres, ¿no es cierto? ¿Quién quiere estar atado? Pero cuando uno dice, yo quiero hacer un movimiento por la libertad, así con énfasis, todos le firmamos el cheque en blanco, porque estamos de acuerdo con eso. Pero nadie le dice libertad para qué. Cambiemos que el cambio es la muerte también, la muerte es un cambio. Entonces, lo que exorciza la libertad en boca del brujo, que te emociona sin decirte de qué se trata, del verdadero hombre libre, es el para qué, el fin. El fin es la esencia. A todo hay que pedir la razón de fin. Bueno, vos me hablás de la libertad. ¿Qué quiere decir la libertad? ¿Qué quiere decir la libertad? ¿Que no querés cumplir con tu familia? ¿Que querés traicionar a tu socio? ¿Qué quiere decir con la libertad? ¿Que no estar atado? Bueno, esa es la libertad del caballo, o del preso, estar atado o estar suelto. Decime libertad para hacer qué cosa. Decime qué es lo que querés cambiar.
¿no? Porque la muerte es un cambio también. Entonces, si yo digo con énfasis esas palabras mágicas, cautivo a la gente, ¿no? Y después la estafo. Entonces, por supuesto que queremos la libertad, pero lo que nos hace la libertad es que nos digan de qué estamos hablando. Es decir, darle un contenido a esa libertad. Es decir, la verdad nos hace libres. Y la verdad es el contacto con la realidad. Hay tres órdenes: el orden ontológico, el orden lógico y el orden gramatical. Si yo, el orden ontológico, las cosas; el orden lógico, mi pensamiento; el orden gramatical, mi palabra, lo que hablo. Si mi palabra no coincide con lo que estoy pensando, estoy mintiendo. Y si mi pensamiento no coincide con la realidad, me estoy equivocando. Es un error. Si digo fulano está en la pieza de al lado y no está, me equivoqué. O mentí. Entonces, la primera ley es contactarse con la realidad. Y a eso llamamos la verdad, a la adecuación de nuestra mente a lo real, ¿no? Y ahí vemos. Si yo no sé que hay un pozo, ¿no? No soy libre de no caer en el pozo. Caigo en el pozo. Lo que me hace ser libre de no caer en el pozo es saber que hay un pozo. Es saber que tengo esta opción. Si no sé, ¿cómo ejerzo mi libertad? La libertad es un don muy precioso. Es el único que no nos quitó Dios de los bienes preternaturales del paraíso. Lo hace al hombre imagen de él, eso. Pero es un bien instrumental. ¿Para qué? Somos libres para ser felices por nuestros méritos. Para eso somos libres. Y para actuar en la perfección de la naturaleza. Rafael, bueno, vos tenías otro compromiso, no hay más preguntas, te liberamos, te agradecemos muchísimo, ha sido muy valioso tu aporte y tu charla, y bueno, seguramente el año que viene convocaremos a reuniones como estas, a través de, ya se van a enterar. Bueno, estoy a su disposición y muchas gracias. Muchas gracias a vos y a todos los participantes. Muchas gracias por su respuesta. Adiós. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.